Hola a todos. Para los que estéis más flojos en iluminación, vamos a tratar de hacer un breve resumen de los esquemas más básicos de iluminación que podríais aplicar. A partir de ahí, en cada situación diferente que os vayáis encontrando, podéis ir adaptando vuestros conocimientos e ir probando cosas nuevas. El esquema más básico que nos podemos encontrar es el de una sola fuente de luz. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con ella. Nuestra fuente de luz está de contra y utilizamos un reflector para iluminar la cara de nuestro personaje. Otra opción que tenemos es poner nuestra fuente de luz a 3/4 del personaje y utilizar el reflector por el lado contrario para controlar el contraste, es decir, lo que llamamos luz de relleno. Esta luz habitualmente se pone un poco por encima de la altura de los ojos del personaje, por dos motivos. El primero es porque la sombra que proyecta el personaje sobre el fondo la veremos menos si la luz está más alta. Y el segundo es porque la sombra que proyecta la nariz de nuestro personaje sobre la cara es más favorecedora si se proyecta un poquito más abajo y en vez de proyectarse justo en la mejilla, se proyecta así como en la comisura de la boca. A este triángulo que queda iluminado se le llama triángulo de Rembrandt. A este tipo de reflectores rígidos de Porexpan los llamamos esticos o Porex. Podemos controlar la intensidad del relleno acercando o alejando el estico. Así controlamos el contraste que hay entre la luz principal y el relleno. Cuanto más cerca pongamos el reflector del personaje, más cantidad de luz le llegará y reduciremos el contraste. Y cuanto más lo alejamos, más contraste tendremos, menos cantidad de luz le llega al personaje. La relación de los personajes con el fondo es importante. Controlando la cantidad de luz que se escapa al decorado, podemos resaltar a nuestro personaje separándolo del fondo. Iluminar no es solo poner luz, sino también poner sombras. Bueno, ahora que ya hemos visto lo que podemos hacer con una sola fuente de luz, vamos a ver lo que podríamos hacer con varias. Vamos a ver el esquema más básico, la iluminación con 3 puntos de luz. Tenemos 3 conceptos que son la base de la mayoría de los esquemas de iluminación. Vamos a ver lo que es la luz principal. La luz principal es la luz que crea la intención fundamental de la iluminación de una escena. Distribuye las luces y las sombras, es la luz predominante sobre el resto, como por ejemplo la luz que entraría por una ventana en un interior día, la que vendría de una lámpara en un interior noche o el sol en un exterior día. Ahora vamos a ver la luz de relleno. Con ella controlamos la oscuridad de las sombras que produce la luz principal. Esta luz no debería crear sombras nuevas, por eso generalmente se coloca en el eje de la cámara. Contribuye a fijar el tono de la escena porque con ella controlamos la relación de contraste. Y ahora vamos a ver la luz de contra. Esta luz siempre proviene del lado contrario al punto de vista y contribuye a despegar al personaje del fondo. Aporta también volumen a la imagen. Vamos a profundizar ahora un poco más. La luz en general puede ser dura o suave, dependiendo del estilo de luz que queramos hacer, eso ya es una opción estética nuestra. Cuando decimos que la luz es dura, nos referimos a su geometría y lo vemos claramente en que las sombras que arroja son duras, es decir, que la gradación que hay entre la luz y la sombra es muy corta. A eso lo llamamos gradiente de sombreado corto. La luz dura se dirige fácilmente y cubre un ángulo pequeño, con lo que podemos controlar fácilmente a qué zonas del decorado queremos que llegue y a cuáles no, lo que nos permite dejar algunas zonas en penumbra. Cuando decimos que una luz es suave, queremos decir que la gradación entre la luz y la sombra es mucho más larga, es decir, que tiene un gradiente de sombreado largo. La luz suave es más difícil de dirigir y menos controlable y en general tiende a llenar nuestro decorado de luz, con lo que hace un poco más difícil el mantener algunas zonas en penumbra. Para conseguir cortar una luz suave necesitamos usar banderas más grandes o incluso esticos. Ahora vamos a hablar de la luz de relleno. Como decíamos, es importante que esta luz no añada sombras nuevas, ya que estas sombras no son nada fotogénicas. Para que esto no ocurra, la luz de relleno generalmente es una luz suave para que las sombras que produzca sean menos visibles y, muy importante, tiene que venir desde la dirección de la cámara,
Por supuesto, nunca desde el lado contrario a la luz principal. Como decíamos antes, la luz de relleno es con lo que controlamos la relación de contraste o el ratio de contraste. Cuanta más luz de relleno pongamos, menor será el contraste y al revés, y tendremos una imagen más o menos dramática. La luz de contra puede venir del mismo lado del eje que la luz principal o del lado contrario. Otra función interesante de la luz de contra es que ayuda a hacer más visibles las partículas en suspensión, como el humo, la niebla, el polvo o la lluvia. Con lo que si estamos usando alguno de estos elementos, el poner una luz de contra puede ayudar a verlos. Si no, dependiendo de cómo sean las condiciones generales de iluminación, puede ser que ni siquiera los apreciemos en cámara. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este tutorial básico sobre iluminación. Espero que os haya aclarado algunos conceptos. Y ya sabéis, esto es solo una base sobre la que empezar a trabajar. A partir de aquí, usad toda vuestra creatividad para resolver las diferentes situaciones que se os planteen. Que disfrutéis.